amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida nuevamente y les agradezco que estén conmigo todos los lunes, 8 de la mañana por Promo Estéreo, LIL Digital. Solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden encontrar por Spotify, solamente me buscan como Miriam Jalife o A Cuadro con Miriam. Por Spreaker.com podrán escuchar este programa en vivo el lunes a las 8 de la mañana y ya de ahí se siguen con toda la barra de programación del día y de toda la semana. Y bueno, sin más preámbulo, porque no quiero robar espacio, a esta querida amiga escritora, Mónica Maidez. Bienvenida. Gracias, Miriam. Buenos días. Bueno, pues antes de iniciar, te quiero agradecer por el espacio para la difusión de mis libros y de estos temas que son de relevancia social y de importancia social también. Pero cómo no querer colaborar, por lo menos en la difusión, Mónica? Si siempre tocas temas muy importantes, además de interesantes, son importantes para la sociedad. Tenemos que hacer conciencia. A veces ni siquiera nos damos cuenta. Y pues te felicito por ser una persona que te fijas en estos temas, siempre en defensa de la mujer, Siempre, sí. Y siempre, niñas, mujeres y niñas, sí. mujeres y niñas. Así es. Pues en esta Pues, ocasión, bueno, rapidísimo te presento, pero tú le sigues para no ahí omitir algún detalle. Tú eres escritora de ensayo contemporáneo, egresada del Colegio de Escritores de Latinoamérica, columnista de la revista digital de La Tripa, ¿ok? sí, Licenciada en Derecho. Ahorita van a ver y nos van a escuchar. Maestra de Apreciación y Creación Literaria, miembro activo del Colegio de la Real Academia Internacional de Arte y Literatura, autora del libro Feminicidio, reconociendo las violencias que lo conforman, ponente de temas enfocados a prevenir la violencia de género. ¿Y tienes también otro libro, Mónica? sí. Sí. Es precisamente del que vamos a hablar hoy. Ok, Es Humanidades Fragmentadas. ok, Ajá, humanidades fragmentadas. así es. Sí, Ok, sí, sí. y además incluye 6 relatos sobre la trata de personas. El tema de hoy, Correcto. la trata de personas. Platícanos, Mónica, por favor. Bueno, pues nada más les cuento que este es mi nuevo libro. Está escrito a manera de ensayo también, pero incluyo 6 relatos inspirados en casos reales. No son exactamente los casos reales, pero están inspirados en ellos. Entonces, este libro está enfocado, Miriam, a que la gente conozca cómo es que se suscita el fenómeno de la trata de personas en nuestro país y en todo el mundo, porque a veces pensamos que la trata de personas se da en otros países, menos en México, ¿no? Y nada más cerrado que eso. Lo tenemos aquí en nuestro país. Incluso ya analizando las modalidades de trata de personas, podemos encontrar este delito en la esquina de nuestras casas, por ejemplo, ¿no? Entonces, este libro está enfocado a eso, a que las personas identifiquen cuando hay un caso de trata de personas o cuando podría ser un caso de trata de personas y poder ayudar, ¿no? Poder hacer algo. Entonces, a eso está enfocado este ensayo. Está escrito de una forma, creo yo, amigable para que todas las personas lo puedan entender. Pues mira, inicio básicamente tratando de explicar un catálogo de trata de personas que es importante tener presente para entender el fenómeno. La trata de personas se da en estas modalidades. Mendicidad forzada, que aquí en México, bueno, encontrar a personas pidiendo limosna es común, pero a veces esas personas son víctimas de una red de trata. La pornografía, miren, que si bien es cierto, hay muchas páginas en la red que muestran videos de personas en situaciones íntimas, pero que a veces no sabemos si esas personas están siendo tratadas, están siendo obligadas a filmar ese video. El tráfico de órganos, miran, que es tan complicado en nuestro país y en todos los países de Latinoamérica, porque lamentablemente se diferencia de la donación de órganos porque el tráfico no respeta la no donación, ¿no? El tráfico de órganos te arrebata los órganos y los vende al mejor postor. La explotación sexual, que a veces pudiéramos pensar que las mujeres, fíjate que aquí en México tenemos puntos rojos de mujeres que ejercen este trabajo, ¿no?
Lo pongo entre comillas porque para mí es explotación sexual. Por ejemplo, la Merced, tenemos ahí un punto rojo en donde hay muchas mujeres ofreciendo este servicio, pero la gran Perdón, mayoría de ellas, La Merced, para los que no viven en la Ciudad de México, es una zona de la Ciudad de México en donde se ujú, comercia mucho, ¿no? Hay muchos comercios, de hecho, ujú, existe un mercado muy grande bueno, lo deberían de cerrar por lo menos una sección que también hay venta de animales, etcétera, sí, en condiciones, bueno, deplorables. Bueno, entonces la Merced es una zona comercial de México. sí, correcto. Y además es muy concurrida por muchas personas que vienen a abastecer sus negocios de provincia, ¿no? Por ejemplo. Pero justo en la Avenida San Pablo, pues hay mujeres ofreciendo servicios sexuales. Pero muchas de estas mujeres, Miriam, son parte de una red de trata, son explotadas sexualmente. También está la explotación laboral. Esta modalidad se da sobre todo en los campos, cuando una persona es contratada en las condiciones mínimas de pago y entonces con las horas máximas de trabajo, ¿no? También se considera trata de personas. Los matrimonios forzados, Miriam, que aquí pudiéramos pensar que en México no sucede. Claro que sucede, sobre todo en Oaxaca, Guerrero, en estas comunidades, pues que no son tan beneficiadas económicamente ni educativamente, es donde se suscita todavía este tipo de matrimonios forzados. Las adopciones ilegales, ¿no? ¿Cuántas veces nos enteramos de alguien que adopta a un niño, pero quién sabe de dónde lo adoptó, quién sabe de dónde lo sacó? Bueno, pues también puede ser trata de personas. Sustraen al niño de su familia y lo venden a otra familia. Y es una adopción ilegal y es trata de personas. Y por último, Miriam, pero no menos importante, la trata de personas virtual. Actualmente, a través de las redes sociales, este fenómeno se está suscitando de una forma increíble. ¿Por qué? Bueno, porque es cuando extraen, por ejemplo, tu información o tus fotos y entonces las divulgan en portales de pornografía, por ejemplo, ponen ahí que tú ofreces tal servicio, ¿no? Y entonces la gente te habla diciendo, oye, es que vi tu foto en tal portal, quiero preguntar cuánto cobras, etcétera, pero tú no lo hiciste, alguien más lo hizo por ti. Bueno, pues esa es una trata de personas virtual. Entonces, imagínate, Miriam, este catálogo de trata está presente en nuestro país. México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Ok, aquí me surgen muchas dudas, porque aquí Sí, hay implicados muchos delitos, el secuestro, ¿no? sí, El sí, raptarse a un niño, a una niña, el engaño, el sí. difundir fotografías, creo que ya existe, ya la autorizaron la ley Olimpia, Ya, el sí. difundir fotografías de mujeres. Por Ujú, ejemplo, si tú le mandaste una fotografía a tu novio, o yo le mandé una fotografía a mi novio, a mi novia, etcétera, y la difunde, lo ujú. puedo demandar. ¿Eso es trata? Eso es violencia sexual. Se considera trata de personas. Mira, incluso en mi libro tengo un pequeño violentómetro virtual. Okey, eh, en donde podemos entender en qué parte así como el violentómetro que existe para detectar la violencia que padecemos, este es para detectar la violencia virtual que padecemos. Entonces, fíjate, lo curioso de esto es que sí es violencia sexual, violencia digital, pero también puede ser considerado como la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, y esto es trata de personas virtual. Imagínate, o bueno, también en otros términos se le llama pornovenganza, pero finalmente el daño es el mismo y el propósito de difundir estas imágenes, pues también es el mismo, ¿no? Dañar a las mujeres. okey. Y aquí también hay un tema muy interesante que me llamó la atención. En Sí. México, en el país, en la Ujú, República Mexicana, como tú bien mencionas, contamos con zonas. Pues no sé si son favorecidas o no, ¿okey? En ocasiones sí, en ocasiones no, porque son regiones, con gente nativa, ¿no? Con sus costumbres, etcétera. En ujú, ocasiones sí, no cuentan con los servicios, no hay electricidad, no hay agua, no hay comida, existe la desnutrición, etcétera. Pero en ocasiones no, hay pueblos con sus propias costumbres, ¿no? Regiones, con sus propias costumbres, etcétera. Pero tienen sus usos y costumbres, sí, de acuerdo. y en ocasiones ahí, pues, se acostumbra que le dan a la niña al marido. Eso es trata.
Cuando son los usos y costumbres de una región y ellos no saben qué es trata, es la costumbre y Ujú. no está mal visto por esa comunidad. Sí, exacto. O sea, se escudan en sus usos y costumbres y que también la Constitución protege esos usos y costumbres. Pero aquí estamos hablando de la libertad de una niña. Entonces, los derechos humanos de la niña se hacen presentes y es necesario salvarla de esa situación, de ese matrimonio. En México no podemos concebir que una niña de 8 años se case con un hombre de 40, 45 años, porque si bien es cierto, estamos ante usos y costumbres, pero también estamos atentando ante la libertad de una menor de edad. Entonces, derechos humanos ya está intercediendo en estos casos y ya podemos encontrar en nuestra legislación este delito tipificado como cohabitación forzada de personas menores de 18 años. Entonces, sí, tienes razón, es parte de sus usos y costumbres, pero también tenemos que velar, o en este caso derechos humanos, tiene que velar por la protección de los menores. Y en ese sentido, ya podemos encontrar en nuestro Código Penal este delito. Entonces, por mucho que se escuden en esto, una persona sí puede actuar, puede salvar a una niña de este matrimonio, puede denunciar porque estamos hablando de una niña, mira, una persona que no es capaz de comprender el hecho de vivir en pareja o de un matrimonio. Entonces, claro que se puede actuar a favor de esta niña o de esta mujer. Lo bueno es que ya hasta hace unos años no estaba tipificado, ¿eh? O sea, no estaba contemplado como un delito la cohabitación forzada, pero ahorita ya la tenemos tipificada y eso es un punto a favor tremendo, ¿no? Ahora, también te quiero comentar que la trata de personas no nada más afecta a niñas y mujeres, afecta a hombres, a personas de la comunidad LGBT, a niños, o sea, afecta a todos, por eso se llama trata de personas. Este delito comenzó siendo trata de blancas, porque se creía que se trataba solo con mujeres europeas de tez blanca. Cuando se dieron cuenta que también se trataba con mujeres de otras nacionalidades, se le llamó trata de mujeres. Y además se creía que no traspasaba fronteras, pero ahora que ya sabemos que traspasa fronteras y que afecta a todas las personas, se le llama trata de personas. Ese es el nombre correcto. Em, Fíjate, ahorita me resurge o me surge este pensamiento que es la esclavitud. Sí. Pero me acordé que tú mandaste una frase que de hecho la verán en la publicidad, Ujú. platícanos, por favor, la trata es la nueva esclavitud del siglo XXI, ¿cierto? Sí, exacto, sí. Sí. Sí, Pues porque eso es bueno, muy lógico. Ajá. sí, porque recordemos que en México aparentemente la esclavitud fue abolida hace muchos años, pero cuando llega este delito y sabemos que lo tenemos presente, entonces hablamos de una nueva esclavitud. Hay personas que no lo consideran como esclavitud porque no existe un título legal, pero es que no podría existir un título legal porque las personas ya no somos mercancía. Antes, cuando la esclavitud era permitida, sí existían títulos legales, ¿no? De propiedad, pero ahora ya no pueden existir. Pero el hecho de que el tratante sustraiga a la persona, la capte, no le permita salir, no le permita vestir como ella quiere, no le permita comer lo que ella quiere comer, no le permita ser libre, estamos hablando de una nueva esclavitud. Pero Y no aquí en nada más, México, perdóname, no sí, nada más eso. sí, Por ejemplo, en la esclavitud laboral, ¿no? sí, Existen largas jornadas de trabajo por poco dinero, tiempo. Es más, además, quedan endeudados con el patrón, ¿no? claro, sí, Le deben algo, etcétera. Existe la esclavitud sexual también, eh, sí, ¿cierto? Que sí, en ocasiones la usan con fines, bueno, no en ocasiones, la usan con fines de pornografía, y es que las redes sociales, pues, ayudan a esto, ¿no? De cierto modo, cuando no sí, hay aquí en México tenemos un pueblito que se llama Tenancingo, Tenancingo Tlaxcala, y este pueblo es conocido como cuna de padrotes. En este pueblo se ha popularizado este oficio, porque aparte es un oficio, ¿sabes? El de ser padrote, el de ser proxeneta es un oficio. Se va transmitiendo de generación en generación y se les va enseñando a los hombres cómo captar mujeres para ponerlas a trabajar para ellos, es decir, para explotarlas sexualmente. En este sentido y en esta modalidad, sí existe un perfil de la víctima y existe un perfil del victimario. ¿Por qué? Porque los factores principales para la captación de la víctima son la pobreza y la falta de educación. Entonces, fíjate, en Tlaxcala, aquí muy cerquita de la Ciudad de México,
Las familias juntas trabajan, y digamos trabajan entre comillas, trabajan en esto, ¿no? Captan a las mujeres, las ponen a trabajar y son las mujeres quienes cuidan a estas mujeres captadas, ¿no? ¿Cómo las enganchan? Bueno, hay varias formas de enganchar a las mujeres, pero una que es la más común es captación a través de la seducción. Cuando el padrote o proxeneta seduce a la mujer, la envuelve con este rollo romántico de quiero que seas la madre de mis hijos, no te va a faltar nada, te voy a dar todo, pero además se pinta a él mismo como un hombre empresario, como un hombre importante, y entonces la saca de su comunidad o pueblo y la lleva a Tenancingo a conocer a la familia, ¿no? Y ya estando en Tenancingo, bueno, pues ya se desenmascara el plan. Y se le hace saber a la mujer que no va a conocer a la familia, va a trabajar para ellos. Fíjate que aquí les quiero recomendar una película que habla precisamente de esto y que lo retrata de una forma maravillosa, que es Las Elegidas. Es una película que retrata este modo de captación, esta forma de trabajo que tienen en Tenancingo, y lo retrata de verdad de una forma fidedigna. Entonces, si pueden verlo, véanlo, está increíble, ¿no? Y esto lo quiero recalcar, Miriam, En dónde porque la podemos ver? ¿En alguna plataforma está? yo la vi en Netflix, no sé si todavía esté ahí, Las pero la elegidas. película ¿Es una película las mexicana? elegidas. Sí, es mexicana. Está inspirada en el libro Las elegidas de Jorge Volpi. Entonces, habla de todo este tema, ¿no? Y bueno, lo quiero recalcar porque a veces cuando vemos en la calle, por ejemplo, en la Merced, ¿no? Alguna mujer que está ofreciendo estos servicios, pues no dudamos en menospreciarla, en ofenderla, en llamarla de mil formas, pero en realidad estamos ante una víctima de trata de personas, estamos ante una víctima de explotación sexual, estamos ante una mujer que fue extraída de su casa, que fue extraída de su familia y que seguramente hay una madre buscándola. Entonces hay que tener cuidado en cómo nos referimos a ellas y cómo las tratamos, ¿no? Además, supongamos que no las extrajeron, ¿se dice? Extrajeron de su Sí, hogar, ¿no? Que ellas decidieron por mantener a sus hijos, porque en este país la gran mayoría de las mujeres son madres solteras, más sí. bien la gran mayoría de las madres son solteras por abandono, por muchas cuestiones. Eh, y yo decido que, bueno, es la manera que está por ahora a mi alcance de sacar algo de dinero para mantener a mis hijos. Siempre tengo que Ujú, pertenecer ujú. a una persona, como tú lo mencionaste, a un padrote, etcétera, y darle su parte. Eso también Bueno, es explotación. No necesariamente tuve que ser extraída de mi casa, etcétera. Es toda una sí, mafia la de la sí. explotación sexual. Por supuesto. Y también no hay que perder de vista, Miriam, que hay mujeres que lo hacen de manera voluntaria. O sea, cuando son rescatadas, fíjate, estas mujeres, como son extraídas de su pueblo, a veces no conocen otra cosa ni otra forma de ganarse dinero, ¿no? Entonces, cuando son rescatadas, ni siquiera saben o no se dan cuenta que fueron víctimas de un delito y en segundo lugar, no saben hacer otra cosa para generar ingresos. Y entonces muchas de ellas deciden continuar prostituyéndose con la finalidad de obtener ingresos, ¿no? Y es una línea bien delgadita que hay entre estas personas. Y sí, hay muchas que lo hacen por voluntad, pero vienen de esta situación, ¿no? De que fueron tratadas, fueron explotadas y entonces ahora es lo único que hacen. Sí, habrá muchas mujeres que lo hagan de manera voluntaria, pero eso ya sería otro punto y ya no estaríamos hablando de trata de personas, ya Trata, estaríamos hablando de, pero finalmente siempre tienen que dar su tajada a alguien. Aquí sí, no eso es yo sí, me voy a parar en la esquina y lo que saques para mí. Aquí no, hay hasta reglas y líderes, etcétera. sí, así es. Sí, es Entonces, toda una mafia. sí. Sí, Ok, sí, sí, sí. Mónica, tú mencionaste que, a ver si entendí, escribiste 6 historias, te Sí. inspiraste en casos reales. ¿Qué quiere decir Ujú. esto? ¿No son los casos Que como tal? O sí? A ver, platícanos. no, ¿Son mm, testimonios? Platícanos. sí, no son los casos como tal porque hay que proteger a la víctima. Entonces no puedo exhibir sus nombres, no puedo exhibir sus direcciones, no puedo exhibir nada, ¿no? Por protección a ellas. Pero son historias que yo escribo a partir de casos reales que yo leo
o casos reales de los que me entero, y entonces a partir de ahí construyo una historia, ¿no? Esto lo aclaro siempre con la finalidad de que la gente diga, ah, pues es que es una historia, ¿no? O es un cuento. Sí, es un cuento literariamente, pero cuando lo asemejamos a la realidad, yo les puedo decir que está inspirado en un caso real, porque así se suscita, ¿no? Simplemente cambio nombres de las víctimas, cambio escenarios para no entorpecer a la víctima, pero son casos reales finalmente, ¿no? Simplemente ¿Nos tienen un puedes poquito dar de ficción. una probadita de alguno de estos Sí, casos? mira, tengo el caso de relatos, bueno, en mi libro se titulan Relatos de Trata, ¿no? Y está del uno al sexto. Entonces hay uno que se titula José, es de un chico de la sierra que su familia pues es muy pobre, necesita dinero y entonces el médico del pueblo les aconseja que le hablen a su compadre en la ciudad para que venga a trabajar, José, ¿no? Entonces aquí, cuando José se viene a trabajar para acá, pues le pintan algo maravilloso, ¿no? Te vamos a dar habitación, te vamos a pagar, vacaciones, todo, ¿no? Pero cuando llega acá se da cuenta, o más bien le informan, que en realidad nada de eso es cierto. Lo ponen a trabajar a marchas forzadas vendiendo golosinas en la Ciudad de México, estos que traen sus carritos y sus golosinas en bolsitas, lo explotan y el doctor le dice a la familia de José que solamente José les pudo mandar 200 pesos porque salió muy huevón el chavo, ¿no? Entonces no pudo generar más dinero, pero la realidad es que él está aquí trabajando a marchas forzadas para otra persona. Y esto que te cuento ocurrió hace unos años en México, se desmanteló una red de trata que tenía precisamente a personas vendiendo este tipo de botanitas por toda la ciudad, pero no eran trabajadores voluntarios, estaban siendo explotados laboralmente. Entonces, ese relato de José, por ejemplo, pues está inspirado en esa historia, ¿no? Ujú. ¿Qué tan escuchadas son estas personas, Mónica? ¿Las Es escuchas? muy complicado, es muy complicado, ¿sabes? Son personas que, por ejemplo, en los altos, no sé si te has dado cuenta que hay niños pidiendo dinero, ¿no? Y a veces pensamos que dándoles 20 pesos, 50 pesos los ayudamos. La verdad es que no, porque son niños que están siendo explotados laboralmente también y hay alguien vigilándolos. Entonces, escucharlos resulta complicado porque a veces no lo creemos. Decimos, no, seguramente sus papás lo mandaron a pedir dinero, ¿no? Como vemos que es pobre, bueno, pues seguramente lo mandaron, pero no es cierto. A veces son niños que son usados para este tipo de trabajo. Y escucharlos resulta complicado porque te digo, existe algo que es bien, que está en contra de esto, y es la indiferencia social. Vemos a niños pidiendo dinero, vemos a mujeres pidiendo dinero y no hacemos nada, ¿no? Pensamos, ah, pues es que pide dinero porque pues no tiene, ¿no? No tiene trabajo, pero la realidad es que está siendo tratado, está siendo explotado y nunca nos enteramos, ni siquiera volteamos a verlos. Lo mismo pasa con las mujeres que son explotadas sexualmente, tampoco volteamos a verlas. O con las mujeres que aparecen en páginas pornográficas, tampoco volteamos a verlas, ¿no? O sea, nunca pensamos, a lo mejor esta mujer está siendo forzada, no lo pensamos. Entonces, la indiferencia social impide que estas personas sean escuchadas. ¿Y las autoridades? Híjole, Miriam, fíjate que es un problema bien fuerte porque este delito pues a veces se teje en esferas eh, altas esferas, ¿no? Recordemos el caso de Lidia Cacho, por ejemplo, una mujer que ha desmantelado redes y que, bueno, ahora no puede estar en nuestro país porque le ha dado voz a esas víctimas. Entonces, es muy complicado, aunque te voy a comentar que sí, se han desmantelado varias redes, sobre todo de mujeres que son explotadas sexualmente, redes de pedófilos, por ejemplo, también se han desmantelado. Se ha desmantelado redes de traficantes de órganos, y eso nos indica, Miriam, que de alguna forma estamos avanzando socialmente, ¿no? Y yo espero que este delito poco a poco, si adquirimos la conciencia de que comprar un órgano es un delito, aunque mi mamá se esté muriendo, aunque yo me esté muriendo, pero comprar un órgano es un delito, yo creo que este delito podría disminuir, ¿no? En el caso del tráfico de órganos, los países tercermundistas somos los más afectados. Es de donde agarran víctimas para extraerles los órganos y los países primermundistas pues son los compradores, ¿no? Entonces, este delito se mueve bajo la ley de la oferta y la demanda. Imagínate, minimizan al ser humano a mercancía pura, ¿no?
no somos, no son seres humanos pensantes, con deseos, con sueños, ¿no? Es mera mercancía y se mueven bajo la ley de la oferta y la demanda. ¿Nos puedes más o menos platicar cómo funciona? Extraen a Sí. una persona, Ujú, perdón, pues dadas las circunstancias en nuestro país y por los usos y costumbres también de ciertas regiones, existen lugares muy concurridos como los mercados, la gente, las madres trabajadoras, que en ocasiones pues se llevan ahí a los niños a trabajar, andan libres, etcétera, y puede, por algún descuido, pueden sustraer a estos niños, ¿no? O a las niñas. Em, bueno, no sé, existen miles de formas, pero ¿qué pasa cuando o no sé, no sé si también a los adultos requieran de sus órganos, ¿no? A lo ujú. mejor ya de gente joven, no lo sé, pero De ¿cómo gente joven. funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Extraen a la persona y luego es Sí, muy o duro, sea, Mónica, es muy duro, no, es un es tema muy muy duro, fuerte, sí, pero sí, sí, platica sí. cómo funciona para la gente tiene que estar informada. Claro, lo que hacen es robarse al niño, sí, como bien lo dices, lo hacen con personas jóvenes, lo de extracción de órganos, ¿no? Pues porque se presume que el órgano está sano, es lo que buscan. Entonces, una vez que los tienen, y esto es una red tremenda porque hay médicos que colaboran con ellos, ¿no? Para extraer el órgano, para transportarlo, para llevarlo a su destino. Y a veces hablamos de víctimas que ya no regresan a la vida, ¿no? Dependiendo del órgano que requieran. Y a veces, pues sí, los cosen de nuevo y los vuelven a echar, ¿no? A la calle. Entonces, pues es muy delicado, Miriam, porque no estamos hablando nada más de una persona que llegue y sustraiga al niño o a la niña o al adolescente, ¿no? Hay un equipo especialista que es cómplice de todo esto. Y lamentablemente sucede. Entonces, imagínate, aquí en México desaparecen al día 17 niños aproximadamente. ¿Y dónde van a parar? Ciudad de Pues bueno, México, en la Ciudad de México. en el país, sí. Y entonces, imagínate, ¿dónde van a parar? Bueno, pues cuando analizamos la modalidad las modalidades, perdón, de la trata de personas, pues entendemos a dónde van a parar todos estos niños que ya no encontramos, ¿no? Mónica, se me hace un poco bajo tu dato de que desaparezcan 17 niños. Mira, Sí, simplemente con puede el ser. narco, pues desaparecen cientos de Sí, personas, ¿no? Diarias. Y de sí, hecho, a los que levantan son a los jóvenes, ¿no? Porque les sirven para pues, sus maniobras, etcétera. Aunque los maten y al otro día los botan. así es. Sí, seguramente es bajo. Yo saco los datos de las cifras oficiales, pero recordemos que a veces las cifras oficiales están maquilladas. Entonces, sí, es como cuando nos cuentan, ¿no? Que en México asesinan a 10 mujeres al día a causa de feminicidio, pero también es una cifra maquillada. Entonces, sí, seguramente me quedo bajo, pero es por Claro, eso. no digamos en el Estado de México, en Ciudad Juárez, ¿no? Ujú, sí, Con todas estas mujeres violentadas, secuestradas, abusadas, etcétera. sí, Entonces, sí. Y que en ocasiones también, fíjate, estamos hablando de la mafia, pero en ocasiones también es por sus familiares, ¿no? Son violentadas sí, también, o sustraídas de sí. su casa por sus propios familiares, vendidas por sus padres, Sí, también, por las madres incluso. por las Y es madres, que por supuesto. esto no es algo que podamos solamente acusar a la mafia, ¿no? O al crimen organizado. No, esto es un problema social, Miriam. Por eso te decía, la indiferencia social permite que esto suceda, porque podríamos pensar, bueno, esto solamente lo hacen los que se dedican a este tipo de trabajo, ¿no? Pero cuando te enteras que una madre vende a su hija o la prostituye, pues entonces ya no estamos hablando de un tejido criminal, estamos hablando de un tejido familiar que explota a sus propias hijas para obtener ingresos. Y eso también es trata de personas. Entonces, esto se da, sí, en altas esferas, pero también en las familias. Hay un reportaje muy interesante, Miriam, si tienes oportunidad de leerlo, Acapulco Kids, en donde el reportero, el escritor, va directamente a Acapulco a documentar la venta de niñas a extranjeros, a norteamericanos, a europeos, pero estamos hablando que son niñas que son vendidas por sus propias madres. Y está documentado en ¿Acapulqueñas? este, ¿Acapulqueñas? sí,
acapulqueñas. Y los extranjeros buscan a estas niñas porque ya saben que ahí está el mercado, ¿no? Entonces está el reportaje en internet, tú lo puedes bajar, Acapulco Kids, y ahí te cuenta cómo este reportero se inmiscuye con estas mujeres para entender por qué lo hacen y cómo lo hacen. Y cuando te decía que se movía sobre la ley y la demanda, la oferta de la ley y perdón, la ley de la oferta y la demanda, es porque, por ejemplo, si un cliente mexicano te pide o pide a una mujer coreana, por ejemplo, eso es lo que va a traer el tratante. Es bajo la oferta y la demanda, ¿no? Si te demandan mujeres colombianas, por ejemplo, van a traer mujeres colombianas. Si demandan, pues, mujeres europeas, van a ofertar mujeres europeas. Entonces, así es como se mueve el mercado de la trata de personas, como si fuéramos mercancía, ¿no? Y es lo que ocurre en Acapulco Kids. Los extranjeros, los norteamericanos, los europeos, acuden a estas comunidades de Guerrero, Acapulco, para comprar a estas niñas, ¿no? Que son Ok, explotadas por sus a ver, mismas espera. familias. Ok, las compran y luego, Solo es un momento, ok, solo las compran un momento, un ratito y ya. porque no se las llevan. No, 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 no. Ahí implicaría también en el aeropuerto, no sé, las terminales de Sí, camiones, todo eso. Debe de haber, mira, no son palabras mías, tampoco quiero juzgar ni generalizar, pero dicen que también las autoridades de los aeropuertos saben perfectamente, están ujú, coludidas, etcétera. Habrá quien no lo sé, habrá ¿no? quien no sé. Son, Sí, son sí, sí. solamente pues comentarios, ¿no? Que se escuchan, pero Así es. pero ¿qué pasa? O sea, ¿cómo las transportan si no tienen documentos? ¿Cómo Sí. transportan a estas personas? No, a estas niñas de Acapulco Kids no las, o sea, No cuando las digo las dejan ahí. compran, sí, cuando digo las compran me refiero a un momento, ¿no? A un A ratito un con ellas. ratito para después viene otro cliente, y el Sí, dinero se exacto. le va a la mamá, ¿no? Exacto, sí. Y además hay niñas, porque hablamos de niñas, son adolescentes, son niñas, que cuando se sientan con el cliente a la mesa, pues piden una cerveza, ¿no? Y ya después el servicio. Entonces, cuando digo las compras, me refiero a eso. No me refiero literalmente a que se las lleven a su país. Se las No lleven. podrían, porque yo he notado en los aeropuertos, Miriam, y en algunos hoteles, pues turísticos, digamos, en donde ya existe algún tipo de vigilancia y protección a las víctimas de trata de personas. Entonces, creo que estamos avanzando en ese sentido, pero sí, o sea, no la sacan del país, ni siquiera la sacan de Pero Acapulco, sí es ahí existe mismo. eso, Mónica, sí existe eso. Sí, sí. Entonces, ¿cómo vienen muchachas rusas a México, Ah, sí, sí, cierto? sí, O sí, claro, coreanas, claro, claro. Sí, ¿verdad? claro, claro. O sea, es que sabes que, Miriam, existen rutas de trata de personas. O sea, hay rutas específicas por donde llevan a las mujeres o a las víctimas para poder sacarlas del país y llevarlas a otro país. En el caso de Acapulco Kids, no, ahí se quedan las Ahí se niñas. quedan. Claro. Pero por ejemplo, las mujeres de Tlaxcala, ¿no? Las que son captadas, a veces son llevadas a la frontera, Tijuana, para que de ahí puedan pasar a Estados Unidos. Y de ahí las mueven a otros países. O sea, existen rutas establecidas que ya conocen, todo, bueno, los que se dedican a eso ya las conocen y por ahí las mueven. No es que pasen por migración, ¿sabes? Sí. Porque no podrían pasarlas, pero ya tienen sus rutas establecidas por donde llevan a las víctimas. Entonces, por eso es que pueden traer acá mujeres francesas, mujeres europeas y de México llevarlas a otros países, ¿no? Entonces, es por eso, porque existe una ruta, perdón, especial por donde las mueven. Entiendo que esto se da en todo el mundo, Sí, pero en todo el mundo. ¿qué lugar ocupa México? Ocupa un alto lugar, Sí, además, ocupamos, y te quiero, te pregunto esto porque todo esto es reflejo de la sociedad, ¿no? Y sí, reflejo del país, reflejo de las autoridades, ¿cierto? sí, somos el tercer, o bueno, ocupamos el tercer lugar en trata de personas. En nuestro país está primeramente el tráfico de drogas, luego el tráfico de armas y el tráfico de personas, ¿no? Entonces, Qué lugar ocupan en el mundo? ¿Tienes los datos? estos delitos en el Sí, mundo, sí, sí. Bueno, supongo que el tráfico de drogas debe ser casi de los número uno, sí, ¿no? es el primero, pero Ajá. y después le sigue el tráfico de armas y después el de personas. Pero hasta hace unos años, bueno,
2 años, yo creo, estaban el tráfico de personas y el tráfico de armas estaban disputando el segundo lugar. O sea, cada vez hay más personas que lucran con otras personas. Claro. Sí, Y como mencionábamos, es el reflejo de la sociedad, ¿no? De así es. de la falta de cultura, de la cultura tan pobre que tenemos, de la falta de, ¿cómo es esta palabra? La falta de concientizar, no sé, Sí, la indiferencia social, ¿no? diferencia Fíjate que ahorita que mencionabas esto de la parte social, te quiero comentar que dentro de la explotación sexual hay algo que mueve al comprador, ¿no? O sea, al que va a solicitar esos servicios, y esto es la cosificación, Miriam. Mira, no sé si se alcance a ver. ajá, Estas son portadas de discos. Este es el cantante Maluma y okey. tiene alrededor varias mujeres. La imagen que proyecta es la cosificación de las mujeres, ¿no? Acá hay otro que de hecho ¿Qué quiere esta decir portada, qué quiere decir cosificación? bueno, es cuando se reduce a la mujer a una cosa, y en Ah, este okey, caso a una cosa sexual. Ajá, somos cosificadas sexualmente. okey. Entonces, a lo que decías de la parte social, ¿no? Lo vemos en todos lados. Mira, en la música, aquí está en la música, esta portada de disco de Molotov, incluso tuvieron problemas legales por esta portada, porque si observas bien, es una colegiala a quien le están bajando la ropa interior. Y esto es lo que lleva a la cosificación de las mujeres. Lo tenemos en todos lados, no nada más en esto. Está en películas, está en canciones, está en todos lados. Y esto va llevando a estos mensajes subliminales de que pues puedes comprar a una mujer por un rato, ¿no? Puedes pagar 200 pesos por media hora, no sé cuánto cobren, y entonces puedes hacer lo que quieras con ella. Pero esto viene de esta ideología, Miriam, de la cosificación de la mujer. Entonces, entre más vayamos aprendiendo y vayamos entendiendo que las mujeres no somos cosas sexuales, ni estamos hechas para satisfacerlos sexualmente, yo creo que podremos hacer conciencia en ellos, ¿no? Porque no por ser hombres tienen el derecho de alquilar una mujer. Y que te voy a decir una cosa, también hay hombres que son explotados sexualmente, pero es lo mínimo. Y quienes son más explotadas, pues somos las mujeres y las niñas. Claro, porque esto es, em, por la ideología, por la cultura, por lo que hemos aprendido a través, y a través, y a través de los años. Desde Sí, el origen del ser humano, no sé en qué momento surgió el machismo y por qué, ¿no? Pero en todas las sí, sociedades, en los griegos, en no sé, siempre existió el machismo, ¿no? Siempre el hombre se sí. ha sido más fuerte. No sé si es por la idea de yo doy, tú recibes, no lo sé, me refiero a la parte sexual. Ujú, Okey, mira, no lo entiendo, pero estamos luchando contra eso. Las mujeres de ahora, fíjate, algo muy importante es que las mujeres jóvenes, mujeres como tú, se han dado cuenta y se han logrado salir de esta mentalidad, de esta idiosincrasia, de esta forma de vida, y ujú. lo han notado. Entonces, porque antes no nos dábamos cuenta, Mónica. Antes vivíamos en Sí, nuestra casa con hasta con micromachismos diarios, que todavía existen, pero ya los sí, detectamos. Antes ni siquiera los detectábamos, y las madres también se los enseñábamos a nuestras hijas, ¿no? O a nuestros hijos. sí, claro, claro. Ujú, ¿Okey? Eso sí, logro entender por qué es aprendido, pero sí, ¿por qué la enfermedad mental? ¿Me explico? ¿Cómo puede haber sí, tanta gente enferma? sí. Es condición humana, Mónica, ¿qué sucede con esto? Fíjate que yo me cuestiono exactamente lo mismo cuando llegué a los datos de que México ocupaba el número 1 en abuso sexual infantil y que los principales abusadores eran los padres, los hermanos, los tíos, es decir, los parientes más cercanos. ¿Qué Y pasa? yo cuestiono, Sí, 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 adelante. y yo cuestiono en mis ponencias, ¿no? Yo cuestiono qué pasa en la mente de todos estos varones que tienen una hija de 3, 4 años y deciden que pueden abusar de ella. ¿Qué está pasando, Miriam, con estos hombres? Porque aparte los índices son muy altos, ¿sabes? Y no nada más abusan de niñas, también de niños. Entonces, el abuso sexual infantil en nuestro país es el número 1, el abuso sexual infantil a nivel mundial. Sí, Imagínate, ¿qué está pasando en nosotras y en nosotros?
que se están suscitando estos datos, ¿no? Y que además, aparte de que los principales abusadores son los familiares, hablamos de que a veces las cómplices son las mamás o son las tías o son las primas, porque no alzan la voz, porque se enteran que fulanita está siendo abusada por fulanito y no hace nada, no dice nada, y entonces este delito sigue creciendo, ¿no? Yo me cuestiono lo mismo, ¿qué está pasando con los hombres y con las mujeres? Que se ha dado el caso también de que hay mujeres que abusan de niños y niñas. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad mexicana que estamos afectando tanto a las infancias? Quisiera preguntarme, no sé, entiendo que el ser humano por naturaleza necesita tener relaciones sexuales, necesita tener, interactuar de manera sexual. Entiendo que pasan muchas cosas por dentro de la mente y de las emociones y biológicamente, ¿no? La gente Sí, necesita tener sexo, pero llegan a enfermarse. sí. Instinto, ¿qué es? ¿Qué es Y lo que? fíjate que algo bien curioso es que hay hombres de 40, 50 años, 60 años que buscan niñas para este hecho, ¿no? Caso contrario, ¿Es alguna desviación yo creo mental? que sí, porque caso contrario, habemos mujeres de 40, 50, 60 años que no buscamos niños de 8 años, 6 años para realizar esto, ¿no? No sé, como que algo pasa exclusivamente en la mentalidad masculina que están afectando de esta forma a las niñas, ¿no? Porque no pasa con nosotras, Miriam. Yo tengo 40 años y nunca he volteado a ver a un niño, por ejemplo, de No. 6 años con una Oye, intención entonces, sexual, ¿no? y tampoco quiero generalizar, pero quizá Sí, las mujeres, no sé si es aprendido o es instinto, pero tenemos también el instinto maternal, ¿no? El instinto protector. No nos cabría en la cabeza el tener algo con un niño o con con una un niña. niño. Ajá. Este, por supuesto que hay padres ejemplares que tampoco les pasaría Sí, por acá, ¿no? sí, sí, claro. Pero entonces Sí, a lo mejor es con cierta condición masculina de pronto, falta de información, falta de valores, sí, maltrato, falta de respeto, ¿no? quizá también ellos fueron abusados. Sí, probablemente. Aunque sabes, Miriam, yo creo que actualmente ya no hay nada que justifique No, que pero no. estos No, 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 hechos, no, ¿no? O no, sea, no. si, Eso si no un lo hombre, justifico, sino quiero sí, saber no, no, el no. origen de por qué hacen estas cosas. No, Sí, yo creo que de definitivamente es ninguna algo manera psicológico. injustificable, Sí, no, 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 no. No se no, justifica ni por enfermedad mental. No, no, no. no, 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 y es que hay muchos hombres que dicen, por ejemplo, y es que yo abusé de ella porque a mí de niño me abusaron, justo lo que acabas de comentar, ¿no? Pero es que eso no los justifica. Si No. tú sabes que algo pasó en tu niñez y que podría afectar a futuras generaciones, pues te atiendes psicológicamente, ¿no? Pero esto solamente es cuando hay conciencia, Miriam, porque también hay que tener clara una cosa. En México no hay mucha educación mental, o sea, la gente no va al psicólogo, no va al psiquiatra porque piensa que es solamente si estás loco o si tienes un problema muy grave mental, entonces vas con ellos. Mientras no, no, lo importante es entender que todos necesitamos salud mental y todos necesitaríamos ir a este tipo de atenciones. Y a lo mejor también con esto empezaría a disminuir este delito, ¿no? O estos abusos infantiles, no sé. Pero sí, yo también creo que Mónica, algo psicológicamente pasa. pero en Sí, este país, confórmate con que en muchas regiones tengan para comer y tengan así es. las madres para ayuda para parir a sus hijos. Sí, de acuerdo. ¿No? Sí, Y que aunque la atención psicológica es igual de importante que la atención física, ¿no? sí, Eh, pero pues es la ignorancia, la falta de oportunidades, ¿no? La falta de información. Y sí quiero, por favor, mencionar, todas estas preguntas que yo te hice sobre los usos y costumbres, sobre la mente humana, por qué hace estas cosas. En ningún momento justifico ni quiero buscarle una justificación, pues, a todos estos comportamientos. Simplemente ujú, a mí me gusta como indagar de dónde surgen las sí, cosas, qué es lo que pasa. Por ejemplo, mi abuela se casó a los 13 años, ¿ok? ujú, Y no era sí, mal visto. Entonces ahí me surge la pregunta, en ese entonces no era un delito, pero ahora sí.
pero en ese entonces, o sea, no era delito porque no estaba tipificado como delito, como, abuso infantil, ¿no? Era un matrimonio y todos festejaban ese matrimonio. Ujú. Este, Sí, pero si no era un to delito, antes no lo era y ahora, ¿sí me explico? Sí sí, se sí, trata. es que Ujú. con la mirada actual ya entendemos que no está bien que una niña, que una mujer de 8, 9, 10, 15 años se case, porque no está en edad de construir un hogar o de construir una pareja, ¿no? Pero además, o sea, tenemos que ser conscientes que en esos tiempos, sí, todos festejaban, menos la niña. O sea, hay testimonios de mujeres que cuentan que se casaron así muy chiquitas o las obligaron a casarse y dicen, pero cuando mi marido se iba, yo jugaba a las muñecas Sí, porque seguía claro, siendo una niña. jugaba a las Imagínate, muñecas. entonces, sí, Pero a lo entonces a lo mejor ella mejor también no obligó a su hija a casarse a los 13 años, porque son, sí, puede ser, ¿no? Porque es la educación puede ser. que recibió. Sí, aunque si adquirió conciencia en ese tiempo, puede ser que no, porque también hay muchas mujeres que adquieren conciencia y dicen, yo no quiero esto para mi hija, y las impulsan a una mejor vida, ¿no? Entonces, ahora con nuestra mirada, Miriam, feminista actual, podemos entender que esos matrimonios, aunque los pueblos se excusen en sus usos y costumbres, esos matrimonios le destruyen la vida a la niña. Y a Estoy veces también a los chavos, ¿no? Oye, y Entonces, claro, y como sí, tú bien mencionaste, tú lo ves desde el lado de la víctima, ¿no? siempre, sí, sí, Tú sí, lo sí. ves desde el lado de la víctima, aunque sean Ujú. usos y costumbres, aunque sea la costumbre, aunque fíjate, te voy a platicar algo rapidísimo y ya se nos va el tiempo. No. Por ejemplo, en mi familia, se usaba mucho que las mujeres se casaban muy jóvenes, ¿no? Antes de los Ujú. 18 años. Pero Sí, para ellas era su ilusión casarse a esa edad, porque así fueron educadas. claro. Se Sí, casaban sí, con sí. muchachos. Ahora ya se casan entre chavos, la misma edad, las muchachas más grandes, cuando toman la decisión, etcétera, ¿no? No hay una edad. Pero antes sí se casaban con muchachos, 28, 29, 30 años, y niñas que todavía no cumplían 18, pero ellas Ujú. también estaban contentas, ¿no? Claro, sí. Ahora ya Y no. porque seguramente en esos tiempos era lo que conocían, era lo que estaban criadas, ¿no? Tú antes de los 20 te tienes que casar porque si no ya estás quedada. Pero ahora ya sabemos que no pasa nada si una mujer decide no casarse, por ejemplo. Claro. Entonces ahora las expectativas de las mujeres ya cambiaron, ya son diferentes, ¿no? Claro, tampoco se vale juzgar de manera tan rígida aquellos tiempos, porque como bien lo has dicho, era lo que se acostumbraba, era la educación. Pero ahora que ya sabemos que ya hay otras posibilidades, hay otros horizontes, bueno, pues se vale explorarlos, ¿no? Claro. Oye, Ujú. Mónica, qué gusto. Oye, apenitas vi el reloj y ya se nos fue el Ya tiempo vi, rapidísimo, sí, ya vi. rapidísimo. Mónica, Sí, dinos nuevamente, Humanidades Fragmentadas se llama tu nuevo humanidades libro, fragmentadas. Sí, Humanidades Fragmentadas. ajá, Y ese es de la escritora Mónica Maides. ¿Maides? sí, ¿Está bien dicho? Maides, sí, está Maides. correcto. Ajá. Okey. ¿En dónde lo podemos encontrar? Mira, ahorita lo encuentran solamente en Librería Utópicas, que está en la Ciudad de México, en Coyoacán. Lo encuentran en Fenalem, que es una librería virtual. Ahí hacen envíos a todo el país. Lo encuentran en la librería feminista Señora Dalloway, que está en Culiacán. Es la única librería feminista del norte. Entonces ahí ya lo encuentran. Y conmigo directamente, si me mandan un mensaje a mis redes sociales, yo con Por todo favor, gusto se los hago llegar. ¿cuáles Sí, son tus redes sociales? estoy como Mónica Maides con Y, Z, en Instagram, en Facebook y también estoy en TikTok. Entonces me Okey. pueden encontrar ahí. Sí, Buenísimo. Entonces, bueno, si yo lo quiero adquirir, por principio te escribo, ¿no? Hola, sí, por favor. Mónica, Mónica Maides, así está, Sí, en Instagram, Facebook, TikTok. sí, Bueno, y de ahí también podemos conocer tus obras anteriores, ¿cierto? Tus otros libros. sí, También así siempre, y es. lo que me llama la atención y lo que me encanta de ti, es que siempre estás en pro de la mujer y de las Sí, niñas, ¿no? sí, Como bien mencionamos, no todos, y esto yo siempre lo quiero decir, o sea, no podemos generalizar que todos los hombres son malos, que no sufren, no, que para no nada. son, no, Ujú. víctimas de trata, etcétera, pero tú Sí, siempre no, no, no. estás en pro de la mujer y es muy importante escucharte y por medio de esto que tú plasmas, tus letras, tu literatura, es importantísimo
conocer, ahorita yo estoy conociendo muchas cosas de la trata de blancas o de la trata Qué de bueno, de personas, sí. Sí, ya por mucho tiempo las mujeres hemos sido silenciadas, entonces creo que ya se vale que hacemos la voz, ¿no? Por una que la alce, yo creo que habrá muchas beneficiadas. y sobre todo preguntarnos en el día a día si lo que vemos, porque como te dije, a veces lo vemos normal, ¿no? Lo vemos Exacto, cotidiano, lo naturalizamos, lo naturalizamos, pero sí. no es como debe de ser, ¿no? No, hay que cuestionarnos, sí, Oye, estas siempre, mujeres, sí. rapidísimo, ya no te pregunté, estas mujeres que las ves con sus bebés en los semáforos pidiendo limosna, etcétera, que luego traen al niño dormido, Ay, es sí. real que lo drogan? ¿Son sus hijos? A veces sí, a veces los alquilan, ¿no? O sea, eso lo hacen como para causar cierta lástima en las personas y digan, ay, mira, pobre mujer con su hijo, ahí le van 20 pesos, ¿no? Eh, no se puede generalizar tampoco el hecho, pero sí es verdad que a veces no son sus hijos y los usan como una artimaña para obtener más dinero. Pero Y entonces también ellas es trata de también, personas. claro, pero a ellas también, ellas pertenecen o con ellas O son están, tratadas. exacto, Ujú, contratadas sí, y les dan a un niño, ¿no? Para que exacto, para que obtengan más dinero. a Sí. un niño extraído de su casa, de algún hospital, de alguna persona que lo regaló también, ¿no? Sí, exacto, y que entonces lo usan con esta finalidad, ¿no? De sacar dinero. Y cuando este niño crezca, seguramente lo vamos a ver pidiendo dinero también. Entonces, la mafia pues va creciendo, ¿no? Si es que sobrevive. Sí, exacto. Sí, Okey. toda la razón. Mónica Maides, te agradezco de verdad que hayas aceptado esta invitación. Me encanta todo lo que escribes, me encanta todo lo que hablas y todo Gracias, lo que tú con lo que comulgas. Me encanta, me gracias. encanta. Gracias, Miriam. Pues yo a la orden, cuando quieras, aquí estoy siempre. Buenísimo. Pues sí, Gracias, siempre hay Miriam. temas muy interesantes y queda la invitación abierta siempre que tú tengas algún tema, algún libro, ya sabes, cualquier tema, aquí estamos. Es tu Claro. espacio. Muchas gracias, Miriam. Bueno, pues yo les Gracias. agradezco a todos ustedes que nos hayan acompañado en esta emisión. Los quiero mucho. Gracias.